Buenas noches, queridos oyentes. Me llamo Anton Sheikin, soy profesor asociado del Departamento de la Física de Altas Energías y Partículas Elementales de la Universidad de San Petersburgo y hoy, por la invitación de la Casa de Rusia en Barcelona, les voy a hablar sobre mis antepasados en la ciencia o, con más exactitud, la formación de la Escuela Peterburguense de la Física Teórica. Para empezar, una especie de disclaimer. Sobre todo voy a hablar sobre las personas que vivieron ya en el siglo XX, aunque hay que decir que unos físicos destacados habían trabajado en San Petersburgo antes también. Por ejemplo, uno de los primeros físicos verdaderamente grandes fue Leonard Taylor. Él también se trajo a su amigo Danielo Bernoulli, especialista en dinámica. Eso fue en el siglo XIX. Hubo física experimental aquí en el siglo XIX. Por ejemplo, recordemos a Lenz, descubridor de la regla de la inducción eléctrica, Boltzmann, pero ante todo se dedicaron a la física experimental. Estos estudiosos, en cuanto a Bernoulli, por ejemplo, ese fue matemático en primer lugar. Y hoy voy a hablar de cuando a San Petersburgo y después a Petrogrado y a Leningrado entra la física contemporánea teórica y con cuyos esfuerzos se hizo. Va a tratarse de varios protagonistas. Alexander Friedman, fundador de la cosmología no estacionaria, de Vladimir Fock, uno de los creadores de la mecánica cuántica, y Matei Bronstein, autor de trabajos verdaderamente pioneros de la gravedad cuántica. Yo los considero mis antecesores en la ciencia y de ellos voy a hablar. Pero antes de pasar directamente a ellos, tenemos que mencionar a la persona que se considera el padre de la física soviética, Abraham Yoffe. No fue físico teórico, por tanto no lo podríamos llamar el fundador de la Escuela Rusa Soviética de la Física Teórica, pero sí tenía una escuela científica, era un gran experimentador y había entre ellos grandes experimentadores como Kapitsa y Semyonov, premios Nobel. Pero tenemos que decir que aunque Joffe hizo unas estadías en Europa, hizo la tesis bajo la tutoría de Röntgen, estuvo en hilo de la física experimental de su época, no fue físico teórico y esta disciplina estaba en un nivel mucho más bajo en San Petersburgo, finales del siglo XIX, principios del XX, que la experimental. Las razones pueden ser varias y una de ellas es una especie de inercia de la ciencia académica universitaria. Por ejemplo, en la Universidad de San Petersburgo se consideraba que la teoría de Maxwell, la electrodinámica clásica, era una ciencia demasiado complicada para enseñársela a los estudiantes. Ya ni hablar de la teoría cuántica, incluso la electrodinámica clásica a principios del siglo XX era enseñada bastante pocas veces. ¿Quién fue el que rompió esta situación? Ahora podríamos intentar verlo. La persona con la que empieza la física teórica
en San Petersburgo, es una persona bastante inusual en este contexto, sobre todo porque no era un ciudadano ruso, era, digamos, un físico importado, Paul Ehrenfest, o como le decían en Rusia, Pavel Sigismundovich Ehrenfest, era austriaco, alumno de Ludwig Boltzmann, quien en 1907 llegó a Rusia para tener un puesto constante, permanente en alguna universidad rusa de San Petersburgo. Y después de empezar a trabajar en Rusia, para no aburrirse, fundó un seminario de física teórica. Fue de hecho el primer seminario en el que se discutían dos ciencias nuevas, complicadas de aquella época, la teoría cuántica y la teoría de la relatividad. Este seminario de física teórica, el de Ehrenfest, o como él lo llamaba, un círculo, se convirtió en un centro de atracción de casi todos los físicos y matemáticos jóvenes que se interesaban por el lado teórico de esa ciencia, pero no solamente. Por ejemplo, Joffe frecuentó aquel círculo, pero la mayoría de las personas que después se convirtieron en físicos teóricos destacados y trabajaron en San Petersburgo, Petrogrado, Leningrado, visitaron el seminario de Ehrenfest. Yuri Krugkov, por ejemplo, físico teórico que después trabajó en la Universidad de Leningrado. Bursian, Fredericks, que después fueron profesores universitarios también, y Alexander Friedman. Ehrenfest mismo bastante rápido se fue de Rusia, desgraciadamente. No lo podríamos llamar de verdad un físico ruso porque su periodo ruso fue de solamente 5 años. Se casó con una matemática rusa, Tatiana Afanasieva. Mantuvo buenas relaciones con sus colegas rusos a lo largo de toda su vida, pero desafortunadamente tuvo que abandonar Rusia y después ya tuvo un puesto permanente en Holanda. Aquí pueden ver una foto, unas fotos de familia de Ehrenfest en el que está presente Einstein. También fue gran amigo de Einstein y Einstein lo valoraba mucho. Aquí pueden ver a la esposa, Tatiana Afanasieva, y a los tres de sus 4 hijos. El destino de Ehrenfest mismo fue bastante trágico en cuanto a la ciencia. Tuvo tiempo de hacer muchas cosas, pero según su propia opinión, no suficiente para andar al paso de la física contemporánea a él. Estaba muy triste por el hecho de que sus alumnos lo superaran muchas veces y su propia contribución en la teoría cuántica o en la teoría de la relatividad no fuera lo bastante grande. Y con esto ah, tuvo una depresión grave. Fue uno de los periodos más oscuros de su vida y se suicidó. Sin embargo, la aparición de Ehrenfest en Rusia catalizó los procesos que ya se venían desarrollando. Y Ehrenfest fue como un centro de la cristalización de las personas que quisieran saber algo nuevo sobre la física en los primeros años del siglo XX.
Y el círculo de Ehrenfest fue la base para lo que después se convirtió en la Escuela Peterburguense de la Física Teórica. Pero el primer físico peterburguense de verdad, quien hizo una contribución decisiva en la física teórica contemporánea, fue Alexander Friedman. En primer lugar, fue matemático. Egresó del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Física y Matemática de la Universidad de San Petersburgo y se especializó en ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales surgen en muchos ámbitos de la física teórica y muchas veces son bastante sencillas para que un físico teórico pueda pasarse sin ayuda de los matemáticos, pero Friedman no buscaba caminos simples y por tanto después de egresar de la universidad se concentró en una de las ecuaciones más tristemente conocidas de la física teórica que describe el movimiento de los líquidos y los gases, la ecuación de Navier-Stokes. Friedman se especializó también en meteorología. Fue director de un laboratorio meteorológico en San Petersburgo y se dedicó a aplicar los métodos matemáticos estudiados por él a solucionar la ecuación del movimiento de la física de medios continuos. Pero pronto, por obra de Einstein, aparece la teoría general de la relatividad, la teoría del campo de gravedad después de la de Newton. Y esa teoría se diferenciaba de la de Newton en que la ecuación principal, o sea, la ecuación de Einstein, las ecuaciones de Einstein fueron tan complicadas, eran no lineales, diferenciales en las producidas privadas. Eso quiere decir que tenían muchos, muchos números cambiantes. Y cuando apareció un nuevo sistema de ecuaciones diferenciales complicadas, Friedman le puso mucha atención y empezó a pensar qué se podría hacer con ese sistema, sobre todo porque tenía un objetivo cuya rigurosidad matemática dejaba mucho que desear. ¿Cómo se sabe? Albert Einstein, de hecho, inmediatamente después de publicar sus ecuaciones, las aplicó a describir el universo en general, suponiendo que era uniforme isótropo o no tenía puntos destacados y direcciones destacados. En 1917, Einstein construyó uno de los primeros modelos del universo porque era estático, no cambiaba en el tiempo y en el espacio. Si nos imaginamos este modelo, podríamos ver una esfera que tiene tres dimensiones. Una esfera que tiene tres dimensiones. Una esfera normal tiene dos dimensiones, latitud y longitud. Y si le añadimos aquí, por ejemplo, en el dibujo esquemático, una esfera de dos dimensiones que simplemente existe en cada momento del tiempo y no cambia. Y la posición de las estrellas no cambia tampoco.
Pero si a esta esfera dimensional que no cambia en el tiempo le añadimos otra dimensión del espacio, resulta lo que llamamos el universo de Einstein. Es el modelo de la conducta del universo en general, pero muchos dicen que Einstein estaba buscando el universo estático porque era idealista de alguna manera, incluso platonista. Él creía el mundo de las ideas en el que nada puede cambiar y el cielo tiene que ser la encarnación de la perfección, por tanto no cambia y es estático. Einstein mismo se justificaba diciendo que había buscado la solución de estas ecuaciones complejas que correspondiera al estado inmóvil de las estrellas que observamos. Pero de alguna manera en 1917 publicó esta solución. No podríamos decir que Einstein fuera un gran conocedor de las matemáticas. Él decía de sí mismo que la matemática le interesaba simplemente porque lo podía aplicar a la física. Y muchas veces en sus ideas matemáticas, en sus cálculos, no era lo bastante riguroso y pronto, después de aparecer este modelo de Einstein, se fijó en eso Friedman. Friedman, en 1922, publicó un artículo sobre la teoría del espacio. En 1924 se publicó la traducción rusa y Friedman en este artículo escribió: solamente las ecuaciones cosmológicas de Einstein sin suposiciones complementarias no son bastantes para llegar a la conclusión sobre la finitud de nuestro mundo. Esto quiere decir que Einstein, al suponer que nuestro espacio estaba cerrado como una esfera bidimensional, tiene una superficie finita, una esfera tridimensional que representa nuestro universo, según Einstein, también tiene un volumen finito. Y Einstein, al publicar su modelo, evidentemente supone que así tiene que ser el universo, tiene un volumen determinado y simplemente está en un punto, no se desarrolla, no cambia su volumen y las estrellas están en paz en relación unas con las otras. Y Friedman se dio cuenta de que no era una solución única de la ecuación de Einstein que satisfaciera la isotropía de nuestro mundo y la uniformidad de nuestro mundo. Y en segundo lugar, no era una solución estable. Y si nos alejamos un poco de los significados que Einstein le adhiere a nuestro mundo, empieza a evolucionar esa solución y de esta manera el universo estático de Einstein resulta un poco tirada por los pelos. Y el universo de verdad debe evolucionar. Aquí tengo un esquema, una representación esquemática del radio de cualquier bola. Si empezamos viendo una bola de cualquier diámetro, con el tiempo el diámetro o va a aumentar o va a reducirse. La distancia entre cualesquiera dos puntos del universo va a aumentar o va a reducirse. Friedman escribe sobre esto precisamente. Existe la posibilidad de recibir un mundo especial cuya curvatura es constante en cuanto a los coordenados del espacio y cambia con el tiempo. Aquí pongo una foto del principio, a lo mejor el principio del artículo de Friedman. Se llama Sobre la curvatura del espacio.
en una revista de física en 1922 y quise poner aquí esta foto, este título del archivo que le perteneció al archivo de Vladimir Fok, con una dedicatoria a mi querido Vladimir Fok, a mi estimado Vladimir Fok, fueron los alumnos de Friedman, como reconocimiento de mi respeto sincero y una profunda gratitud por un error del autor que le indicó. Vladimir Fok, uno de los alumnos de Friedman, no solamente se ocupó de la traducción del artículo al alemán, sino que también descubrió y corrigió un error que hizo Friedman. De esa manera, Friedman es el fundador de la cosmología estacionaria contemporánea, o sea, una ciencia que estudia cómo la ciencia amplía o se desarrolla. Y su alumno, Vladimir Fock, es un cofundador, pero como veremos después, a lo largo de toda su vida no le gustaba tanto la cosmología y no le parecía que era una ciencia de verdad. Alexander Friedman no fue solamente un gran científico, sino también un gran lector y pedagogo. Él escribió varios libros de texto, manuales, teoría de la relatividad, hidrodinámica y su trayectoria académica a principios de los años 20 estaba en auge porque, bueno, al principio a Einstein no le gustó mucho el hecho de que un científico ruso que no lo conocía nadie rechazó sus modelos. Pero un amigo de Friedman, estando en Europa, visitó a Einstein y lo convenció a que reviera sus cálculos y Einstein reconoció que Friedman sí tenía razón y el universo sí estaba ampliando. Friedman estaba en el auge de sus oportunidades, de su fama a principios de los 20, pero un accidente no le dejó seguir viviendo. Él se casó, fue para un viaje de luna de miel a Crimea y regresando en alguna estación del camino comió unas peras que le vendieron ahí. Había una epidemia de fiebre tifoidea y desgraciadamente en septiembre de 1925 falleció bastante joven. Y la física teórica de San Petersburgo, sin haber empezado, de verdad ya perdió a dos de sus padres fundadores, a Ehrenfest, que había abandonado Rusia desde hacía mucho tiempo, a Friedman, que falleció por una enfermedad. Pero, como dije, Alexander Friedman vivió bastante para educar a varios alumnos y uno de sus alumnos fue, diría que el protagonista principal de mi charla de hoy es mi antecesor en la ciencia, Vladimir Fok. Nació en 1898 en una familia noble. El origen del apellido Fok es contradictorio. Algunos dicen que es una estirpe escocesa, algunos que dicen que es una familia alemana. Y los Fok ya llevaban mucho en el servicio del Imperio Ruso. Su padre era un ingeniero guardabosques y Vladimir también siguió una carrera científica. Egresó de una escuela normal. Ella iba a entrar en la universidad, pero ahí fue que empezó la Primera Guerra Mundial y lo reclutaron.
Su especialización militar era de artillería, pero desgraciadamente en el frente lo pasaba muy duro. Era un adolescente y además empezó a perder el oído y para los 19 años se quedó casi completamente sordo. Hay un poema escrito por él en aquellos años, a lo mejor en el año 1918-19, son unos hexámetros y me voy a permitir citarlo. Dios, ¿por qué me privaste de la mejor alegría de la vida? ¿Por qué me quitaste la alegría de comunicarme con la gente? Sin palabras, sin vida, vivo tras un muro sordo. El amplio río de la vida fluye a mi lado. Si los amigos se reúnen para una conversación tranquila, una broma despreocupada brillando pasará por sus palabras, solo un débil reflejo en las palabras captando y sin entender su significado tímido, acurrucado en un rincón como un rechazado, debo callar. El corazón se encogerá, querré huir de la gente, acercarme a la naturaleza, pero ni siquiera en la naturaleza encontraré más que belleza silenciosa, el susurro del viento, el canto de los pájaros y miles de sonidos, la vida, la respiración de la naturaleza. No lo puedo sentir. Pues bien, si los sonidos mueran sin llegar al oído del oyente, y el mundo circundante se vuelve silenciosamente mudo, si los amigos se alejan despidiéndose de mí secamente, y el amor no me toca con su aliento ardiente, y aquí viene la respuesta. Si se rompe la comunicación directa con el mundo pensante, es que se ha perdido un eslabón fuerte en la cadena que me une a la vida. Revelar los secretos de la naturaleza y con una ley universal de reducir la diversidad de fenómenos a la armonía de los números. De esta manera, Fock, al haber perdido la posibilidad de la vida social durante largos años, estuvo comprendiendo de que su objetivo era sumergirse en las leyes de la naturaleza y a lo mejor descubrir alguna ley de la naturaleza. Cuando lo demovilizaron, regresó a los estudios, se recibió en la universidad durante los años muy duros de mucha hambruna, durante la guerra civil, ya en la ciudad de Petrogrado, y lo contrataron por Dmitry Rojdestensky en el Instituto Óptico. En primer lugar, a Fock lo conocen como un físico teórico empedernido, de mucho peso, porque al haber empezado a trabajar en el Instituto Óptico, en un laboratorio recién creado de los metales raros, empezó a estudiar casi inmediatamente la mecánica cuántica que acababa de aparecer. La teoría cuántica se había empezado por Max Planck en 1900 y 2 décadas y media después, al final apareció una teoría que explicaba la conducta de los objetos cuánticos. No solamente describía, sino explicaba la mecánica cuántica era. Y Fock, a pesar de su juventud, tenía 26 años cuando salió su primer artículo sobre la mecánica cuántica. A pesar de su juventud, Fock se incorporó con mucha actividad al trabajo de estudiar la mecánica cuántica y se hizo un nombre a escala mundial. Fue uno de los primeros recibidores de la beca Rockefeller en la Unión Soviética y esa beca le dio una posibilidad de hacer una pasantía en Europa. Trabajó con Max Born, conoció a Heisenberg. Ehrenfest también mantenía una relación amistosa con él a lo largo de toda la vida.
Y en los primeros años de la existencia de la mecánica cuántica, Fock contribuyó en esa teoría muy complicada desde el punto de vista matemático muchísimo. En primer lugar, aplicó la rigurosa matemática a la teoría del campo. En 1925, un joven, Werner Heisenberg, científico alemán, creó la mecánica de la matriz, la teoría de la conducta de los objetos cuánticos que explicaba los saltos cuánticos misteriosos, pero utilizaba un aparato de matrices, o sea, de tablas, que era poco comprensible para los físicos de aquel entonces. Un año después, en 1926, Erwin Schrödinger, un estudioso suizo, describió también la conducta de los objetos cuánticos, electrones y átomos, por ejemplo, ya sin usar estas matrices que no entendía nadie, sino a base de ecuaciones diferenciales normales a las que ya los físicos de aquel entonces estaban bastante acostumbrados. Después, Paul Dirac inventó una manera de lo que se llama cuantar la teoría de, o sea, cómo de una ciencia recibir su análogo cuántico. Pero ni Heisenberg, ni Schrödinger, ni Dirac tenían bastante base matemática, bastante rigurosidad matemática para describir las funciones de la onda y los objetos cuánticos y operadores de cualquier especie. Fock, a partir de su juventud, era famoso por su capacidad de convertir en un problema matemático correctamente formulado cualquier problema de la física teórica. Heisenberg decía que Fock podía calcular cualquier cosa aunque fuera una bota y Max Born lo llamaba un cañón matemático. Y a finales de los años 20, principios de los 30, Fock, con su capacidad inhumana de calcular, llegó a la mecánica cuántica y puso orden en varios ámbitos de esa mecánica. Inventó el llamado mecanismo de cuantificación secundaria o de los números de llenar el espacio para describir cuántos de algún objeto existía en un sistema. Entre otros éxitos, podríamos mencionar el método principal para la ciencia de los materiales contemporáneos. Hartree, un científico británico, publicó a finales de los 20 el método de la descripción de sistemas de muchos electrones multielectrónicos. O sea, el sistema principal que era estudiado era un átomo de hidrógeno, donde había un electrón que había que hacer con otros átomos, no se sabía muy bien. Entonces Hartree inventó un método de calcular las características de átomos de las moléculas donde había más de un electrón, pero era muy complicado, casi inapto para calculaciones. Y Fock lo reelaboró, lo simplificó, lo hizo aplicable al cálculo y en las siguientes 2 décadas fue computarizado aquel método. Y entonces el método de Hartree-Fock y los métodos que se basan en este son la base para describir las características químicas de las sustancias a base de su estructura, la estructura física de sus moléculas. No solamente en la teoría cuántica tuvo éxitos Fock,
un poco antes del principio de la Segunda Guerra Mundial, se fijó en otro problema matemático complicado que ya no se refería a la teoría cuántica, sino a la teoría de la gravedad. Aquí ven a la izquierda la foto, el título de su libro, Teoría del espacio, el tiempo y la gravedad, y contiene los resultados de los estudios de Fock en la teoría de la gravedad. Una vez más, los físicos de San Petersburgo y Leningrado superaron a Einstein. Einstein en aquel entonces estaba solucionando sus ecuaciones para ponerle correcciones a la ley de Newton para describir los cuerpos en el sistema solar. O sea, el acercamiento post-Newton en la teoría de la realidad creada por él mismo. Puso correcciones al movimiento de los planetas, condicionado por su reacción, pero el cálculo también era tan grande, tan pesado que Einstein, o sea, no pudo con él. Y los detalles del cálculo, como dice él en la correspondencia, pueden verse en la biblioteca de la Universidad de Princeton. Y Fogg, con su capacidad fenomenal de llevar todos los cálculos a un número aplicable, solucionó aquel mismo problema, pero muchas veces más elegante. Y mereció la atención del mundo académico de aquel entonces. En los siguientes años, ya después de la Segunda Guerra Mundial, se concentró sobre todo en las cuestiones metodológicas de la teoría cuántica y la teoría de la relatividad. Tuvo tiempo para participar en los famosos debates entre Einstein y Bohr sobre la integridad de la mecánica cuántica. Se sabe que en 1935 Einstein y coautores publicaron un artículo que se llamaba ¿Puede considerarse completa la mecánica cuántica? Y aquel artículo provocó una polémica en el mundo académico, una polémica con Niels Bohr en particular, y Fogg puso un prólogo a la traducción rusa de los dos artículos de Einstein y Bohr y le indicó a Einstein otro error matemático de este. Cuando él afirmaba que la mecánica cuántica debe ser incompleta, él suponía que cualquier sistema cuántico se describe con la función de la onda propuesta por Schrödinger por primera vez. Y Fock le indicó que no, todos los sistemas cuánticos en principio pueden describirse con un objeto tan simple, con la función de la onda. Y dijo que si utilizábamos un formalismo matemático más riguroso, unas estructuras más complicadas, la famosa paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen, de que se trataba en aquel artículo, desaparecía. Fogg, todavía antes de la guerra, empezó a interesarse por las cuestiones de justificar la interpretación de la mecánica cuántica. Después de la guerra, cuando ya no tenía tanta salud para calcular como lo podía hacer en sus años jóvenes, se concentró en la metodología de la teoría de la relatividad, de la teoría de la gravedad y la mecánica cuántica. Aquí ven en la pantalla los nombres de los libros de Fock, sus obras de física teórica, la teoría cuántica del campo, teoría de la relatividad, teoría de la gravedad. Sin embargo, Fock no fue un típico teórico despistado, no estaba en las nubes. Fue premiado como lo que se llama el héroe del trabajo socialista, que no era dado a cualquiera.
y lo valoraba tanto el Estado soviético a Fogg, sobre todo porque, a diferencia de muchos teóricos, no rechazaba los trabajos aplicados. Aquí ven unas fotos de los artículos primerizos de Fogg de cuestiones puramente aplicadas. Por ejemplo, el campo electrostático de un cable trifásico sectorial y un cable unipolar con un núcleo trenzado. ¿De qué manera una persona que se interesa por cuestiones tan complejas de la física teórica contemporánea puede dedicarse a algo tan cotidiano? El cálculo del cable sectorial o mm, la disrupción eléctrica fue una tarea de la planta Safe Cable, el cable del norte para el Estado soviético. Incluso en los problemas aplicados, mm, era fiel a sí mismo. O sea, cualquier objetivo que le daba la economía estatal lo reducía a un problema puramente matemático, solucionaba el problema y después ya volvía a lo de los ingenieros, ponía tablas, matrices, inventaba algunos manuales para los ingenieros para que los ingenieros pudieran aplicar directamente los resultados obtenidos en la producción. Existen algunas obras de él dedicadas a la exploración eléctrica geológica. Aquí, por ejemplo, en las fotos, hay un manual sobre la física de los medios continuos, a lo que se había dedicado Friedman también, y Korotkov, que también había mencionado brevemente. Esto lo enseño para poner un ejemplo y también voy a decir un par de palabras sobre un trabajo de él de cómo coser el cristal óptico. Durante muchos años trabajó en el Instituto Óptico, por tanto le daban tareas relacionadas con la óptica. Y en algún momento le llegó la demanda por parte de las personas que fundían el cristal óptico y hacían lentes para aparatos y decían que había muchas burbujas a la hora de fundir y las lentes no son aplicables después. Fogg convirtió ese problema en una ecuación de Stokes que habíamos mencionado, solucionó matemáticamente ese objetivo, ese problema, y les devolvió ya una recomendación en concreto de cómo hay que hervir, hay que fundir el cristal óptico, o sea, hay que mezclarlo más a la hora de fundirlo, entonces no se forman las burbujas. Y esto funcionó, por sorprendente que pareciera, y por ese trabajo también fue premiado. Su destino fue un poco más de buena suerte que sus antecesores, que el de Friedman y de Ehrenfest. Él tuvo una vida muy larga, casi 80 años. Obtuvo la oportunidad de huir. Sus amigos le habían mandado un aparato de huido después de casi 50 años de estar encerrado dentro del silencio de su propia mente. Se convirtió en un gran interlocutor, valoraba mucho la música clásica, pero tuvo desgracias también en la vida, sobre todo porque durante muchos años no alcanzaba tener alumnos, no alcanzaba a educar a estudiantes y muchos de ellos
perecieron por varias circunstancias. Una de las personas con quien relacionaba muchas esperanzas, Fogg, fue nuestro último personaje de la charla de hoy, Matvei Bronstein. Como pueden ver, vivió una vida muy corta. Y a pesar de eso, es sorprendente cuántas cosas tuviera tiempo para hacer. Voy a hablar un poco de sus años jóvenes. Fue amigo del famoso físico soviético Lev Landau. No estudiaron juntos en el mismo curso, pero sí en la misma universidad. Y estaba en lo que se llamaba la banda de jazz, una unión de jóvenes estudiantes de la Universidad de Leningrado, de la Facultad de Física, que después se hicieron casi todos grandes físicos. Aparte de Landau estaba ahí Georgi Gamov, también un gran físico, fundador de la teoría del Big Bang, Ivanenko, uno de los autores de los modelos del núcleo. Por aquí, por ejemplo, en la foto de la izquierda, la persona con gafas es Bronstein. En la del centro, aquí tenemos a Gamov con gafas. Y el que toca el cello es Landau. Y aquí a la izquierda, pues están varios miembros del círculo de la banda de jazz. Aquí está Gamov. a- Aquí un poco inclinado Ivanenko. Aquí Lev Landau y otros. Fue una pléyade de unos estudiantes muy talentosos y se le ponían muchas expectaciones que Bronstein justificó al 100%. Él defendió sus tesis doctoral en 1935 y estaba dedicado a la cuantación del campo de gravedad. Y él construyó la teoría lineal del campo de gravedad y planteó unas cuestiones que los físicos siguen sin poder encontrar la respuesta. La teoría cuántica de la gravedad está todavía sin construir, como se sabe, y esto no se produjo, entre otras cosas, por las razones que indica Bronstein más de 90 años atrás. Voy a citar aquí. La eliminación de las contradicciones lógicas de la gravedad cuántica exige la reelaboración radical de la teoría, el rechazo a nuestras ideas normales sobre el espacio y el tiempo y su sustitución por algunos conceptos más profundos y privados de carácter visual. Y, y después viene un proverbio alemán que dice, el que no lo crea nos debe un taler. Y este proverbio, este dicho, nos da a entender hasta qué punto tenía una mente viva, humorística, Bronstein. Era algo que lo caracterizaba. Mucha individualidad, era buen lector, era popularizador de la ciencia, tiene varios libros para niños y adolescentes y en general para público amplio. La sustancia solar, sobre helio, los átomos y los electrones del núcleo, los rayos X sobre los rayos de Röntgen y los inventores de radiotelégrafo. Y ese último libro, Los inventores de radiotelégrafo, fue fatal, de hecho, para él porque él se negó a someterse a la censura y decir que el inventor del telégrafo era solamente Popov. Él decía que no iba a ir contra la verdad científica y no iba a quitar a Marconi de toda esa historia
Y se supone que esa resistencia, se considera que esa resistencia a la censura soviética fue su error fatal. Eso atrajo atención hacia él, lo detuvieron en agosto de 1937 y lo fusilaron a principios del año 1938 por acusaciones falsas y lo rehabilitaron en 1957. Aquí está la tabla memorial que puso su viuda Lidia Chukovskaya, hija del famoso escritor soviético Kornei Chukovsky, pero incluso la protección de su padre político, Chukovsky, que era de bastante influencia, no lo ayudó. Lo arrestaron, lo fusilaron. De esa manera trágica terminó la vida de uno de los físicos teóricos más destacados de nuestra tierra de San Petersburgo. Decían que incluso más fuerte que Fock, pero es difícil imaginar alguien más fuerte matemáticamente que Fock. Sin embargo, Matvei Bronstein tuvo tiempo para ser suficiente como para merecerse un lugar en el panteón de los grandes físicos, porque a veces no es la respuesta, sino la pregunta misma puede garantizarle a una persona la inmortalidad, como por ejemplo para Fermat se hizo inmortal por su teorema famoso, que no lo pudieron demostrar a lo largo de los 300 años siguientes. Y me gustaría terminar con un par de palabras en general. Hace pocos años escribí un artículo sobre la Facultad de Física de nuestra universidad que en 2023 celebró su aniversario 90 y a lo largo de escribir ese artículo llegué a la conclusión de la que la física teórica en San Petersburgo, como dicen las malas lenguas, la Facultad de Física de la Universidad de San Petersburgo se está muriendo, pero yo llegué a la conclusión de que la Facultad de Física, en general, la física teórica en San Petersburgo, estuvo muriéndose, si no muriéndose, viviendo tiempos duros desde el principio mismo. Recién apareció por obra de Ehrenfest, Ehrenfest tuvo que irse. Recién tuvieron el primer gran resultado, cosmología estacionaria, por Friedman. Inmediatamente Friedman falleció. Fox se quedó sordo. Bronstein fue detenido, fusilado. Y de esta manera, a lo largo de toda la existencia de la física teórica peterburguense, tuvo que enfrentarse a unos problemas gravísimos de carácter no científico, digamos. Y a pesar de esto, las personas de que les hablé hoy, como me parece, pudieron contribuir muchísimo, de manera decisiva en el caso de Friedman, en la física teórica contemporánea, como para que podamos considerar San Petersburgo un centro de física teórica de nivel mundial. Aquí pongo unas fotos y la foto de la tabla memorial del instituto donde trabajo, donde sale Vladimir Fock, y un muro de retratos en el que en particular pueden ver a Alexander Friedman, a Vsevolod Fredericks, uno de los descubridores de cristales líquidos, de Alexander Popov, inventor de la radio, y hay muchos otros ahí. Y me gustaría concluir
con una tímida esperanza de que en las paredes del Instituto de la Física donde trabajo, sale aquí, de que todavía haya un gran descubrimiento de nivel no más bajo de que ya se habían producido en nuestra universidad en los años de antaño. Muchas gracias, querido público.